tu divina presencia, pidiendo que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, que venga a abrir nuestro entendimiento, nos conceda la habilidad y la docilidad de corazón para poder alojar tu palabra en este gran banquete que has preparado y dispuesto para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, y permíteme, Señor, ser ese instrumento necesario para poder compartir el mensaje que el día de hoy tienes para nosotros. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ir entonces disponiéndonos y vamos a tomar de este Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, y otra gente de mala fama, estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vemos cómo en este Evangelio se nos relata este momento en el que Jesús se sienta a comer con los pecadores. Para muchos hemos escuchado que eran también los publicanos. Y ante esta situación, este acontecimiento, a muchos maestros de la ley les provoca admiración. Sobre todo eran los fariseos, que eran los conocedores de la ley. Y al ver que Jesús estaba comiendo con todos aquellos, le preguntan, ¿no?, a sus discípulos. Fíjense, ni siquiera le preguntan al mismo Jesús, le preguntan a sus discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con los cobradores de impuestos y los pecadores? Entonces Jesús, ¿verdad?, por ahí logra escuchar y le dice: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar, perdón, a los justos, sino a los pecadores. Vamos a ver qué significado tiene esta comida que Jesús tiene con los pecadores. También en este contexto, nosotros podemos ver cómo Jesús también le da el beneficio del reino de Dios a los pecadores. Cuando Jesús les dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Él no quiere decir que nos esté excluyendo a los justos. No, esto no está diciendo Jesús. Él no dice: yo vengo por los pecadores, por los que están enfermos, y los justos no lo sé. No, Él no está excluyendo a los justos de la salvación, pero nos viene a decir también que no hay justos. Sobre todo porque los hombres que no se consideran pecadores no existen para la redención. O si lo decimos desde otra manera, su redención consiste ante todo en que descubran y reconozcan que son pecadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí a algunas personas que dicen: yo no tengo pecados, ¿verdad?
yo no tengo ningún pecado, yo estoy libre, yo estoy limpio, y sabemos que eso no es verdad. Entonces, también Jesús es ese singular al elegir a tales destinatarios para su reino. Él viene y va y come con los pecadores. Y el que Jesús haya ido a comer con los pecadores fue algo totalmente radical que produjo mucha novedad en ese tiempo. Al hacer referencia en este evangelio a la expresión de publicanos y pecadores, quiere afirmar que los publicanos son pecadores. Por lo tanto, esta acción que Jesús hace de comer con esta gente marginada, con esta gente contaminada, este gesto profético del Señor empieza a levantar protestas de los fariseos que instruyeron y que intuyeron que Jesús, actuando de este modo, estaba comunicando esa nueva y definitiva acción de Dios para con los pobres y con los pecadores. Entonces, imagínense, ¿no? El significado tan importante que tiene que Jesús haya comido con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con los publicanos. Esto significa que la comida con los pecadores que Jesús tuvo era otro rasgo de singularidad. Estas comidas que Jesús tenía con ellos tienen un profundo significado en estos evangelios, en este evangelio de San Marcos, ¿no? Tiene un significado muy profundo, porque escapa de la comprensión del hombre de hoy. ¿Cómo es posible, no? Muchos tal vez se pudieran cuestionar, pero bueno, sí entiendo que Jesús es misericordioso, pero ¿cómo es posible que Jesús venga a acoger y además se siente a comer con una persona que es pecadora? Hemos escuchado también muchas veces, incluso en nuestra propia vida, ¿no? Cuando nos critican, cuando nos juzgan, cuando dice la gente, cuando habla, ay, tú te has de creer muy santo. O sea, ¿qué tiene para que Dios se fije en él? Entonces, estas comidas que Jesús tenía con los pecadores, el que Jesús comiera, el que bebiera con ellos, era, hermanos, una forma de sellar un pacto. Estas comidas del Señor con los pecadores eran para proclamar el perdón que Dios les otorgaba y simbolizaban a su misma vez una llamada a la alianza y a su amistad. Era algo que obviamente los fariseos no comprendían, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús venga y que, oye, tu maestro, aquel que se dice sabio, ¿ya viste con quién está? Eso significaba las comidas que Jesús tenía con ellos. Estas comidas eran un gesto profético que estaba anunciando que iba a comenzar el año de gracia. Y significaba que Dios es un Padre que perdona incondicionalmente. O sea, fijémonos, ¿no? Cómo nuestro Señor es tan hermoso, es tan grande, que a través de esas comidas Él venía a hacer un pacto, venía a hacer una alianza, en donde Él venía a decir, era como a cerrar un trato y decir, vamos a hacer las paces, ¿no? Yo te perdono por lo que tú estás haciendo, yo he venido a sanarte, pero además vengo también a decirte que ha comenzado ese año de gracia. Todo aquel que se ha reconocido pecador, Jesús se sienta a la mesa a comer con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, ¿no? Por eso dicen que Jesús nos llama por nuestro nombre. Y fíjense el amor tan grande que tiene, que es capaz de sentarse a la mesa. Y sobre todo, Él viene y sirve a cada uno. El comer en común representaba en tiempos del Señor
mucho más que solamente un acto social, mucho más que decir, pues vamos a comer, están invitados. O sea, representaba mucho más, porque tenía la capacidad para instaurar un nuevo tipo de relaciones humanas. Esto era venir a instaurar también una nueva comunidad de vida entre los comensales que implicaban una fuerte dimensión frente a Dios. Estas comidas manifestaban la disposición de Dios al perdón, o sea, venía Dios y les decía, todo aquel que comía, todo aquel publicano, todo aquel cobrador de impuestos, todo aquel pecador que se sentaba a la mesa con nuestro Señor, recibía ese acto de gracia para poder perdonar. Aquí encontramos entonces una misericordia sin condicionamientos previos. O sea, Jesús a través de esos banquetes les venía a revelar la preocupación de Dios por lo que se había perdido. O sea, el Padre, hermanos, en todo momento, nuestro Padre de los cielos, prefiere buscar al hombre pecador antes de quedarse con los que le fueron fieles. Y sobre todo, viene y prepara una fiesta para celebrar esa conversión. Este es un acto que podemos ver en el Evangelio de San Lucas, en donde se relata, ¿verdad?, del hijo pródigo. O sea, Jesús va en esa búsqueda y además se sienta a comer. El comportamiento que Jesús tenía comiendo con los pecadores, pues creaba una situación nueva. O sea, Jesús tenía la osadía de presentarse como quien conoce y actualiza el proceder de Dios. Su actuación era como la copia del obrar divino. O sea, lo que Jesús estaba haciendo era la réplica exacta de lo que el Padre del cielo haría aquí en la tierra. Entonces, al actuar como el Padre, estaba invitando a que se aceptara el comportamiento divino para los que no tenían ni voz ni voto, para los que marginados, para los pecadores, que no podían aspirar a grandes cargos, a grandes cosas, a los que no se les tomaba en cuenta porque como tal se les reconocía como pecadores. Entonces, obviamente, esto para los fariseos, pues reprueban esta acción de Jesús. ¿Cómo es posible que éste venga y se atreva a comer con esta clase de personas? Entonces, imagínense, ¿no? La expresión que en ese momento estos hombres tenían. ¿Y por qué he comenzado con esta parte de que Jesús se sienta a comer con los pecadores? ¿Y qué tiene que ver con todo esto de la oración? Bueno, vamos a comenzar, antes de continuar con la relación que tiene esto con la oración, vamos a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración y cuál es el objeto de la oración? Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad que se tiene del orar? La oración, hermanos, es una revelación, es una elevación de nuestra alma hacia Dios, para adorarlo, para agradecerle sus favores, para pedirle perdón de nuestras faltas y también solicitar de Él nuevas gracias. Se dice que en la oración, cuando nosotros estamos teniendo ese diálogo con nuestro Señor, se dice que en la oración hay una elevación porque por medio de ella el alma se eleva desde el fondo de su nada como una criatura hacia la majestad infinita de Dios. Quiere decir que sube hasta el Creador, a quien debemos todo y de quien depende todo. Aquí nuestra miseria, nuestra poquedad del hombre,
es reconocida como tal y por lo tanto la distancia que los separa de Dios es infinita. O sea, vemos cómo el orar es efectivamente elevarnos, salir del abismo de limitación y llegar hasta Dios. O sea, es engrandecernos. No nos engrandecemos nosotros por méritos propios. Recibimos ese engrandecimiento a través de ese diálogo. Fíjense la importancia de la oración y lo que sucede. O sea, cuando nosotros nos dirigimos o decimos vamos a orar, no estamos haciendo un acto cualquiera. No es algo sencillo tampoco, pero es un acto en el cual nosotros vamos a recibir ese momento de elevación hacia Dios. ¿Cuál es la necesidad de esta oración? Es tan grande la necesidad que nosotros como seres humanos debemos de tener porque somos limitados y somos tan pobres que tenemos en sí esa necesidad absoluta de Dios. Quiere decir que nosotros por sí solos no podemos hacer nada que tenga ningún valor para la eternidad sin esa ayuda divina. O sea, nosotros, hermanos, sin Dios no podemos salvarnos. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios está dispuesto a concedernos todos los auxilios que necesitamos para poder elevarnos. Todas las gracias, decía San Gregorio, que todas las gracias que Dios ha determinado darnos desde la eternidad, no quiere concederlas sino por medio de la oración. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero es importante saber que nadie puede salvarse sin combatir y vencer. Nadie puede vencer sin el auxilio de Dios, sin la gracia, pero debemos comprender también que este auxilio no se concede sino a la oración. Y sin la oración no hay salvación posible. O sea, no podemos vivir ajenos o decir, yo quiero seguir a Dios, pero no oro. No, porque entonces, ¿en qué momento tendríamos ese diálogo? La oración, entonces, decimos que es necesaria, porque siendo criaturas debemos rendir culto a Dios, que es nuestro Creador, y debemos agradecerle también los favores que nos proporciona. Es necesaria la oración porque no podemos hacer nada que sirva para nuestra salvación sin la ayuda divina. Y es necesaria porque Jesucristo nuestro Señor hizo de la oración un positivo deber. O sea, a Él no lo excluyó, nada lo excluyó de dejar de hacer, ¿verdad? De tener este diálogo a través de la oración con su Padre. Nada lo eximía. Recordemos que no era de que, ay, pues si no quiero no oro, porque pues al fin y al cabo que pues Dios es mi Padre, ¿no? Y Él me va a escuchar de todas maneras. Él sabe cuáles son mis necesidades. Sí, eso es un hecho. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero es necesario que nosotros tengamos ese diálogo como criaturas para rendirle culto a Dios y agradecerle además los favores que nos propicia. ¿Cuál es la eficacia que tiene la oración? La oración, hermanos, en todo momento siempre va a ser eficaz. Pero, ¿qué es lo que hace que esta oración tenga mayor plenitud? Bueno, hemos escuchado ya este pasaje en donde Jesús se sienta a comer con los pecadores. ¿Qué es lo que sucedía? Ya escuchamos cuál era el significado de que Jesús se sentara a comer con ellos. El significado de comer con ellos era
que creaba entonces una alianza, un pacto. O sea, era venir a hacer las paces. Pero a su vez, Jesús también viene a enseñarnos a orar a todos nosotros. ¿Quiénes son esos pecadores? Todos nosotros. Y Jesús quiere tener ese pacto, ya se selló ese pacto, ya está. Hemos comido con Él, ahorita estamos comiendo con Él, porque estamos escuchando y recibiendo su palabra, estamos alimentándonos. Pero ahora Jesús también nos pide que nosotros tengamos ese diálogo a través de la oración y nos viene a enseñar también cómo debe de ser. Nos viene a decir que es necesaria la oración para poder recibir las gracias a través de ese diálogo. Y nos viene a decir también que una vez que nos hemos reconocido pecadores y que hemos sellado ya ese pacto con Él, nos viene a decir también que todo lo que tú y yo le pidamos, no por méritos propios, viene a tener una eficacia. Entonces, la oración de hermanos es eficaz porque es un acto bueno que merece una recompensa. Ay, permítame tantito. La oración entonces es un acto bueno y merece una recompensa. Y a este acto se añade el que la oración es un medio del cual el hombre dispone para obtener de Dios cuanto necesita para salvarse. Muchas veces tenemos conceptos incompletos de lo que es la oración. Únicamente pensamos que el hacer oración es pedir y pedir y pedir, y pensamos que únicamente la oración es exclusiva para pedirle un favor a Dios. Incluso muchas veces llegamos a dudar de la eficacia de la oración. ¿Por qué? Porque creemos que Dios debe concedernos todo cuanto le pidamos. Porque olvidamos, hermanos, que somos capaces de pedir cosas que nos perjudican. O que Dios por nuestro bien nos va a probar haciéndonos esperar, nos va a poner a prueba. Ay, es que Dios me hace esperar, o sea, me está poniendo a prueba, ¿no? Porque pues me hace esperar, o sea, sí me lo va a dar, pero pues ¿por qué me pone a prueba? Entonces, tenemos que entender que orar no es necesariamente pedir. Orar es también adorar a Dios, es someterse a su divina voluntad. Orar es agradecerle sus beneficios y sobre todo, lo más importante, orar es amar a Dios. Y estas formas, hermanos, son indudablemente más que perfectas que la oración de petición. La oración de petición no solamente es algo legítimo, es algo obligatorio. ¿Por qué le pido a Dios? Porque tengo necesidad. No está mal pedir, porque ahí estoy reconociendo que yo dependo de Dios, que sin Dios yo no soy nada. Pero no basta solamente con hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nuestro Señor nos viene a decir, sí, ya te reconociste como un pecador, pero ahora quiero comer contigo. El escuchar la palabra de Dios diariamente es Jesús mismo sentándose a la mesa a comer y servirnos ese banquete. Y a través de qué medio yo voy a poder tener ese diálogo con Dios, a través de la oración. Voy a contarles un relato y vamos a escuchar con atención. En París debía ser ejecutado el asesino Pranzini. Había matado a 3 personas y a pesar de todas las tentativas, no se pudo lograr que se arrepintiera.
La noticia salió en los periódicos y llegó a oídos de Teresita, que a la sazón se hallaba todavía en la casa paterna. Sintió mucha compasión de aquel pobre pecador y resolvió hacer todo lo posible por salvar a aquel obstinado criminal. Hizo sacrificios, multiplicó sus oraciones y mandó decir una misa con esa intención. El 31 de agosto de 1887, ante más de 30,000 curiosos, se procedió a la ejecución del criminal. Pranzini estaba ya cerca del patíbulo y no quiso confesarse. El capellán acompañó a pesar de que Pranzini se oponía. Por fin, llegando el último momento, le pide el crucifijo y lo besa con fervor profundo. Fue su salvación. Unos minutos después, murió ese buen ladrón. Fíjense cómo esta mujer hizo ese acto de orar por esa intención que iba a suceder a este hombre. Entonces, podemos decir que los principales efectos de la oración son unirnos a Dios, aumentar en nosotros la gracia santificante o disponernos para recuperar esa gracia santificante si es que la hemos perdido. Y además, obtenernos otras gracias y favores. Esa es la importancia de la oración. Dice en San Juan capítulo 16, versículos 23, todo cuanto pidieres, al Padre en mi nombre, te lo concederé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, si nosotros a veces no vemos cumplidos nuestros deseos en la oración, es porque, como decía Jesús, pedimos mal. O bien porque pedimos cosas que no convienen a nuestra alma. No es que Dios no nos las quiera dar, es que pedimos mal porque no sabemos pedir, pedimos de una manera muy arrogante, pedimos de una manera muy soberbia y además, ¿verdad? Creemos que por méritos propios, Dios es como, está obligado a cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, esto es muy importante, esta es la respuesta, porque a veces no, es que yo pido y parece que Dios no me escucha. No, sí, Dios sí te escucha, pero la oración no significa que Dios se vea obligado, ¿verdad?, a responder lo que tú le estás pidiendo o a cumplírtelo. Dios quiere unirte a Él y quiere aumentar en cada uno de nosotros esa gracia santificante. Y si es que has perdido esa gracia, pues recupérala a través de la oración. Esta es la importancia. ¿Cuál es el objeto de la oración? Bueno, el objeto de la oración es también muy importante. Todo lo que nosotros vamos escuchando no es nada más porque sí, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la oración entonces? Todo lo que se refiere a la gloria de Dios, cuanto se refiere a la salvación de nuestra alma, como el perdón de los pecados, la resignación cristiana, la fuerza para vencer las tentaciones, y también podemos pedir los bienes temporales, pero con sumisión a la voluntad divina. Fíjense, ¿cómo pedimos? ¿Cómo es tu oración a veces? Si alguien quiere ir escribiendo algún ejemplo de cómo piden, aquí vamos a ver a veces por qué no es que Dios no escuche tu oración, simplemente que no sabemos cómo pedirle. O sea, en la oración nos están diciendo qué debemos pedir, todo lo que se refiera a la gloria de Dios. O sea, si esto es para aumentar tu gloria, Señor,
entonces que se haga. Todo aquello que se refiere a la salvación de nuestra alma, o sea, bienes. Señor, concédeme la gracia, dame la virtud, ¿verdad? Y ayúdame, en algunas oraciones, ayúdame a perdonar y a ser perdonado. Y otro tipo de oración, y si esto, Señor, no es para mí, ayúdame a tener o dame la resignación, pero la resignación que tú quieres que yo tenga, no la que yo quiera como el conformismo, porque una cosa es el conformismo y otra es la resignación. Y dame la fuerza para vencer las tentaciones. A veces pido que Dios me dé fortaleza, pero ¿para qué? Que Dios me dé o me conceda la fuerza para vencer las tentaciones. Y también, hermanos, no está mal pedir bienes temporales, pero con sumisión a la voluntad de Dios. Esto es algo muy importante que muchas veces dejamos pasar, ¿verdad? Y sobre todo, aquí viene el punto clave de la oración. ¿Por quiénes debemos orar? Debemos rogar por todos aquellos que aún no se hallan en la posesión de la vida eterna. Debemos desear la salvación de todos y procurarla por todos los medios que se hallan a nuestra disposición. Debemos orar por nosotros mismos y por la salvación de nuestra alma. Por todos aquellos con quienes nos unen vínculos de parentesco, amistad, gratitud, justicia, especialmente por la Iglesia, por la Santa Iglesia, por el Papa, por los obispos, por todos los hombres vivos o difuntos, inclusive, por nuestros propios enemigos. Ay, no, yo cómo voy a andar pidiéndole a Dios por él o por ella, si me ha hecho tanto mal, si me ha hecho sufrir tanto. Bueno, pues no es algo que queramos hacer o no, es un mandato divino. Y para eso se utiliza la oración. Dice en el canon de la Iglesia: acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas y de todos los aquí presentes cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos o ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza por ti y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es muy clara, y esto lo podemos ver en San Mateo 5:44, cuando nos dice: ama a tus enemigos y haz el bien a los que te aborrecen, ora por los que te persiguen y calumnian, ¿no? Y muchas veces nosotros nos podemos ver inmersos en estas situaciones y decir: ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar por esta persona? Porque es un mandato divino. Esto es un mandato divino y sobre todo, acordémonos de la palabra de Dios, ¿no? En esta comida de Jesús que tiene con los pecadores. O sea, es que Jesús no solamente ha venido por los justos y los marca tal cual, no los está excluyendo del plan de salvación, pero es que, hermanos, no hay justos. O sea, imagínense, ¿no? Esto tendría que sorprendernos y sacudirnos y decir: ¿cómo que no hay justos? Yo conozco a muchas personas tan buenas, tan caritativas, que ayudan a los demás. ¿Y cómo es? O sea, ¿y cómo Jesús viene a decirnos que es que no hay justos? Sí los hay, ¿no? Bueno, esto es para nosotros un llamado de atención para decir, bueno, que Jesús venga a decir que no hay justos, entonces esto es para nosotros un semáforo, ¿verdad?
de decirnos, ojo, ¿cómo estás trabajando en ti? ¿Y qué estás haciendo para los demás? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las cualidades de la oración. Nuestra oración debe de tener, hermanos, determinadas cualidades que la conviertan en un verdadero acto de culto y en un instrumento de gran eficacia en el orden sobrenatural. ¿Cuáles son esas cualidades que debe de tener la oración? Que debe de ser atenta, debe de ser humilde, debe de ser una oración confiada, perseverante y hecha en nombre de Jesús. La primer cualidad que se nos enmarca aquí, que la oración debe de ser atenta, se refiere en la aplicación de nuestra mente al sentido de las palabras que estamos pronunciando. Si se trata de algunas fórmulas, ¿qué es lo que estoy diciendo? A veces ni siquiera nos concentramos y decimos incoherencias. Debe de haber un profundo recogimiento interior, motivado por la convicción de estar delante de Dios. Y también debe de estar motivado por una fe que es ciega, de que el que nos está escuchando se encuentra dispuesto a atender nuestras necesidades. Esto es algo que tenemos que poner mucha atención. A veces estamos muy dispersos y a lo mejor estamos buscando una oración, pero a veces, hermanos, hasta para hacer esa oración que ya está escrita, estamos distraídos y decimos cosas que no, ¿verdad? Y sobre todo, a veces también nos sucede que tendemos a hacer oraciones repetitivas. Y nos viene a decir aquí, en esta cualidad de la atención, que la oración que nosotros hagamos debe de haber un profundo recogimiento interior y que debe de estar motivado por la convicción de que estás delante de Dios, no estás ante cualquier persona. Pueden haber hermanos alrededor de ti, pero recordemos que ese momento ha sido destinado para Dios y para ti. Entonces, esto es una cualidad de la oración. No voy a hacer una oración por hacerla, ni tampoco es una oración espontánea. Es una oración en la cual tú fuiste preparándote para poder tener ese diálogo. Entonces, rezar con atención, hermanos, significa hacerlo con la mente ocupada en lo que estamos diciendo de Dios y en las cosas de Dios. No importa el rosario, ay, pues lo estoy leyendo y ya sé lo que sigue porque aquí ya me aparece lo que tengo que decir. Sí, pero debe de haber esa conciencia en tu mente que debe de estar ocupada en lo que estás diciendo y en lo que estás haciendo, manteniéndote en ese vínculo. Entonces, fíjense, tenemos el ejemplo de los santos. ¿Qué sucedía con los santos? Ellos se solían concentrar tanto en esa conversación con Dios que perdían la noción del tiempo. Yo creo que a muchos esto sí nos ha sucedido, sobre todo cuando acudimos ante el Santísimo, ¿no? La importancia de cuando nosotros les mencionamos, o si alguien te lo ha dicho, ve al Santísimo, porque es donde tienes ese recogimiento. Esto sucedía con los santos. Y hay santos que hemos escuchado que han tenido una elevación, ¿verdad? En la oración, que incluso en ese acto tan profundo llegan a tener éxtasis. Hubieron muchos santos que tenían esos éxtasis en la oración y esa elevación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho San Agustín, pero también Santo Tomás. Santo Tomás, híjole,
Los que han leído sus escritos tenía muchísima profundidad. ¿Y de dónde tenían esa profundidad estos hombres o estas mujeres, ¿no? Santa Teresita también. Bueno, pues de la oración, de ese recogimiento. Imagínate, a ti te invito, porque muchas veces decimos, es que yo no sé orar. No, es que no sabes tener ese recogimiento interior. Te cuesta demasiado porque tienes 1000 actividades por hacer y tienes demasiado ruido a tu alrededor. Entonces, esto no te deja tener ese recogimiento interior. Imagínense, ¿no? Cómo los santos tenían tanta concentración en esa conversación que llegaban a perder la noción del tiempo. O sea, se olvidaban de sí. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? No lo sé. Yo estoy teniendo este diálogo con Dios y eso es lo importante. A eso se refiere esta primera cualidad de la oración, que es la atención. Ahora bien, vamos a ver la siguiente cualidad, la humildad. La humildad es indispensable al orar, porque cuando tú oras con humildad, lo estás haciendo con un profundo sentimiento de tu indigencia, de tu impotencia y tu indignidad ante Dios. Fíjense, en Lucas 18:13 lo podemos ver. La actitud del publicano de esta parábola, cuando se dirige y se acerca a Jesús a pedirle un favor, ni siquiera se atreve a levantar su mirada al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Si nosotros, al hacer la oración, es importante reconocer nuestra humildad, o sea, tener esa humildad, perdón, y reconocer nuestra impotencia y nuestra indignidad, ¿no? Cuando decimos, cuando hacemos este acto en la misa de decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto fue lo que hizo el jefe, fíjense, este jefe cuando va y se acerca a Jesús y le dice, Señor, hay un trabajador que está enfermo, ¿no? Y le dice, pero yo sé, Señor, que basta que tú digas una palabra para que aquel que está enfermo quede sano. Y le dice, lo sé, o sea, Jesús le pregunta, ¿y cómo lo sabes? Lo sé, porque yo mismo tengo a otros hombres a mi cargo y basta que yo dé una orden para que ellos lo hagan. O sea, este hombre estaba reconociendo delante de Jesús su impotencia, su indignidad y su indigencia. Se estaba reconociendo como un hombre pecador. Y esto también, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces comenzamos oraciones con soberbia? Oraciones con enojo, oraciones reclamándole a Dios. Oye, Señor, es que fíjate que así, pero te llevaste a mi familiar, ¿no? Oye, Señor, es que me está pasando esto, pero yo no me lo merezco. Porque el que está pecando es él o es ella y le va mejor que a mí. ¿Y yo por qué tengo que estar sufriendo esto, Señor? O sea, hay una soberbia. Esa no es una oración con humildad. Y si tú te diriges al hacer tu oración así, dice la palabra de Dios, primero ve, habla con la persona con la que tienes ese malentendido, arregla tus cosas y después regresa, ¿no? O sea, no me vengas a traer una ofrenda de oración ni me digas, Señor, mira, te ofrezco esto por la salvación de tal o cual o por la mía, si ni siquiera te has puesto
a mano con la otra persona. Entonces, esto debe de ser, hermanos, algo humilde. La oración debe de ser ofrecida en un acto de humildad. Dice en Eclesiástico 35:21, la oración del humilde traspasará las nubes. Fíjense, ¿eh? La oración del humilde traspasará las nubes. Y además, en Lucas 1:53, la palabra de Dios es muy clara. Ensalzó a los humildes. Cuando leemos la Magnificat. ¿Cuántas veces decimos, híjoles, qué? Pues es que sí, yo le he pedido a Dios. O yo le he dicho a Dios, ¿no? Que voy a poner un ejemplo que hace mucho escuché. Es que yo le he pedido a Dios por mi cónyuge que se fue, pero le digo que no deje que prospere. O sea, que no prospere el negocio que quiere hacer, porque no es de Dios. Y además, ¿por qué le ha de ir bien? Si me dejó y yo tengo que hacerme cargo, ¿verdad? De mis hijos. Y yo tengo que trabajar. Y bueno, muchas situaciones que a lo mejor muchos ya conocemos. Bueno, pues déjame decirte que todas estas cosas han sido esos puntos por los cuales tus oraciones no han sido respondidas del todo, porque te falta humildad. Te falta reconocer que eres una persona pecadora, ¿verdad? Dios es muy claro a decir, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores y los enfermos. ¿Y por qué no ha venido por los justos? Porque no hay justos. ¿Y por qué se refiere a decir que no hay justos? Porque muchas veces no reconocemos que fallamos. Otra cualidad de la oración es que debe de ser una oración con confianza. Orar con confianza significa hacerlo con la firme esperanza de que Dios me está escuchando. Debemos tener confianza en Dios, hermanos, porque es infinitamente bueno y es infinitamente poderoso. Dios ha prometido oírnos y además porque no es por méritos propios, sino por méritos de Jesucristo en los que nos apoyamos. O sea, nuestra oración debe de ser, Señor, te pido por favor tal o cual, te lo pido por el amor o te lo pido por tu Hijo Jesucristo. O sea, ahí estamos reconociendo que los méritos por los cuales pedimos es por Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Fíjense cómo vamos a escuchar en este pasaje también de Marcos 5, del 25 al 34. Está claro en este pasaje. Vamos a escuchar cómo aquí esta cualidad de la confianza aparece y que tenemos que aplicar nosotros. Vamos a ver Marcos 5, del 25 al 34. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron,
¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la confianza que Dios quiere de nosotros. Cuando tú oras, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces de manera confiada? ¿O le pides y dialogas con Dios, pero dudas? ¿Es de humanos dudar? Sí, es de humanos. Pero nosotros, hermanos, ya nos dirigimos hacia un camino divino. Y además, imagínense, si estamos con el Dios que creó todo, no deberíamos ni de dudar ni de tener miedo. Entonces, otra cualidad de la oración debe de ser que la oración debe de ser de manera confiada. Y también nos viene a decir que debe de ser perseverante. Debemos de orar con perseverancia, o sea, que debemos de hacerlo con insistencia, sin desanimarnos porque no se logra inmediatamente lo que estamos pidiendo. Debemos orar sin cansarnos y continuar pidiendo a Dios hasta hacernos importunos. Porque si fuera posible que Dios se importunara por nuestras oraciones, ¿verdad? Imagínense, Jesús iba pasando, o sea, él iba haciendo lo que tenía que hacer y esta mujer llegó a importunarlo. O sea, Isa, ¿a qué se refiere cuando decimos importunar? Fue a distraerlo de lo que estaba haciendo. Lo fue a distraer, fue a distraer a Jesús de lo que estaba haciendo, ¿no? Lo sacó de esa actividad. Entonces, Jesús, ¿verdad? Voltea y dice, o sea, alguien ha tocado mi manto. ¿Quién fue? Y sus discípulos dicen, oye, Señor, estás viendo que hay mucha gente y que pues aquí hasta te van apretujando. ¿Cómo saber quién fue? Pero Jesús seguía observando a su alrededor. No, o sea, alguien me tocó. Jesús sabía que de él había salido ese poder para poder sanar. Entonces, a veces decimos, híjole, yo creo que ya cansé a Dios. Yo creo que Dios está bien ocupado, ¿no? Y a veces así actuamos, importunamos, somos imprudentes. Pues de esos quiere Dios. De esos que lo inoportunan, de esos que somos imprudentes, quiere Dios. Dios, hermanos, unas veces escucha inmediatamente nuestras súplicas y otras veces retarda el cumplimiento de nuestros deseos. Esta parte la explican los santos padres y esta última actitud de Dios son varias razones. Según algunos es para hacernos más dignos de sus dones y movernos a apreciarnos más y a desearlos con más ardor. Dios no nos va a hacer esperar o va a retardar el cumplimiento de tus deseos del corazón porque se le da la gana y porque quiere hacerte desatinar. No, Dios nos hace esperar y fíjense, deberíamos de sentir bien, ¿cómo decirlo? Bendecidos de que Dios nos haga esperar porque a través de esa espera, Él nos está haciendo recibir dones y poder apreciar más, ¿verdad? Y desear con más ardor eso que tanto quieres. Que mi cónyuge vuelva, sí volverá, pero espera, deséalo y anhélalo con más ardor y con más fervor.
Por otra parte, otras personas dicen que es para hacernos sentir más nuestra indigencia. Y si lo vemos de esta manera, es verdad. Porque Dios me está haciendo esperar si yo le estoy pidiendo, si ya me he humillado, si estoy sacrificándome, si que no ve todo lo que me está sucediendo. Sí, pero acuérdate que una cualidad de la oración es hacerlo con humildad. Y a lo mejor hasta el momento sigue por ahí habiendo en ti cierta soberbia, cierto orgullo. ¿Cómo te diriges a Dios? Yo te sirvo, Señor, que no se te olvide. Casi, casi le decimos, yo te estoy sirviendo. Ahí te encargo, ¿no? Entonces, en esa espera, en esa oración que Dios hace esperar para poder recibir esas gracias y esos anhelos de tu corazón, Dios también lo permite porque Él quiere que nosotros crezcamos más en humildad. Él quiere prevenirnos contra la presunción y algunas veces para darnos en tiempo oportuno lo que no nos sería útil en el momento presente. Yo le pido a Dios y le he pedido y no me he cansado de pedirle. Bueno, no te canses, síguelo haciendo, sé perseverante, insiste. Pero tal vez Dios no te lo está dando porque lo que tú le estás pidiendo hoy no es útil y no te va a servir en este momento presente. Está esperando Dios ese momento para dártelo, para que pueda ser utilizado. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de ir aplicando al momento de orar. Dice la palabra de Dios. Sí, Bere, no te preocupes, muchas gracias. Ved, añadió el Señor, lo que dijo este juez inicuo, y creeréis que Dios dejará de hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche y que han de sufrir siempre que se les oprima. San Ambrosio, arzobispo de Milán, refiriéndose a la madre de San Agustín, que de continuo lloraba y pedía a Dios la conversión de su hijo, decía: es imposible que perezca un hijo de tantas lágrimas. La historia de la conversión y de la santidad de San Agustín nos hacen ver el fruto de la oración perseverante de esta madre. Pedid y se os dará. Si alguno de ustedes tuviera un amigo y fuera a él a medianoche y le dijera: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle, aunque aquel desde dentro le responda: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis criados están como yo acostados, no puedo levantarme a dártelo. Si el otro insiste en llamar, yo les aseguro que cuando no se levantare a dárselos por razón de su amistad, al menos por librarse de su impertinencia, se levantará y les dará cuanto hubiese menester. Así les digo yo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abrirá. Que si entre ustedes un hijo pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si pide un pez, le dará un lugar de un pez o una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará el Espíritu bueno a los que se lo piden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Insistentes, insistentes en la oración. Y la siguiente cualidad es que tenemos que orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Orar en nombre de Jesucristo es hacerlo de manera confiada,
y confiando plenamente en sus méritos y en su amor y en el precio de su sangre, y al mismo tiempo unirnos a su oración y a su sacrificio. Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Jesús, hermanos, es nuestro intercesor, es nuestro abogado y es nuestra cabeza. El secreto entonces para que obtengamos lo que pedimos nos lo dio el mismo Jesucristo. Juan 16, 23, en verdad les digo que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora nada le habéis pedido. Pídanle para que su gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La razón de esto, hermanos, es la siguiente. Cuando nosotros oramos en nombre de Jesucristo, recordamos a Dios los méritos, los padecimientos y la muerte de su Hijo Redentor. Todo lo cual nos lo hace propicio. Todo el tiempo, la Santa Madre Iglesia nunca termina una oración sin expresar que todo cuanto pide lo pide en el nombre de Jesucristo. Si ustedes se fijan, cuando acuden a misa, a esta celebración, a esta acción litúrgica, al momento de hacer la conclusión, se dice, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una conclusión humilde y es una conclusión consoladora. ¿Por qué? Porque confiesa nuestra impotencia. Y consoladora porque nos muestra en dónde está nuestra fuerza. Cuando decimos por nuestro Señor Jesucristo, significa por donde venimos a confesar que no hay mérito ni oración ni dignidad en los santos cualquiera que sea el grado de gloria en que se hallen, sino por Jesucristo y en su nombre. Yo le pido a tal santo, sí, porque es un intercesor, pero son por méritos de Jesucristo. Y para finalizar, tenemos que saber en qué circunstancias nos conviene orar. Nosotros tenemos que saber, como cristianos, que es una obligación que tenemos que hacer, rezar. Nos pide que también no dejemos transcurrir un tiempo largo, ¿verdad? Un tiempo notable sin alimentar nuestra alma por medio de la oración. Porque un descuido, hermanos, de bajar la guardia en la oración de manera voluntaria puede ser una falta grave para nosotros. Dice en San Mateo 5:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, un buen cristiano debe de orar con frecuencia. Y nos ponen ejemplos, particularmente por la mañana y por la noche, antes y después de las comidas, al principiar sus principales acciones y en los peligros, penas y tentaciones. O sea, en todo momento. Debemos orar constantemente. Y esto, hermanos, lo haremos si ofrecemos a Dios todas nuestras acciones, nuestros padecimientos y alegrías, y procuramos en todo complacerle. Y algo muy importante, si tú vas a rezar, procura apartar tu mente de las cosas exteriores, aun cuando estás en tu trabajo y tu mente se canse. Vuelve a tus oraciones con tranquilidad y constancia. Esto a Dios le agrada muchísimo. Algo muy importante al momento de orar, la postura. Puedes estar de rodillas, de pie o sentado. La primera, obviamente, pues es la mejor postura para poder orar.
hacerlo de rodillas. Pero cualquiera que tú tomes debe de ser una postura digna. El tronco recto, los brazos recogidos, no colgados ni dentro de tus bolsillos, la vista baja para que no te distraigas o dirigida hacia algún objeto. Debemos dirigir nuestras oraciones a Dios y a los santos. ¿Por qué a Dios? Para que las atienda Él mismo, porque todas deben tener por fin la gracia o la gloria eterna, que son dos cosas que solamente Dios puede dar. Dirigimos nuestras oraciones a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos, no para que ellos las cumplan por sí mismos, sino para que intercedan por nosotros ante Dios y nos consigan lo que pedimos. Entonces, esta es la importancia de la oración. Y recordemos que existe también tanto la oración vocal como la oración mental. En la vocal nosotros expresamos, ¿verdad?, de viva voz, los sentimientos del corazón. Y en la oración mental es en ese momento en el que la mente y el corazón piensan en las cosas divinas sin necesidad de palabras. Y muchas veces también se le conoce como meditación o contemplación. ¿Y a qué se le conoce como meditación? Pues la meditación es la consideración razonada y afectuosa de un asunto de piedad. No tiene que ver ni con el yoga, ni con el reiki, ni con todas esas prácticas. No tiene nada que ver la meditación. La meditación, hermanos, es muy útil a la vida cristiana y es relativamente muy sencilla de hacerla. Porque para poder tener estas meditaciones, ¿verdad?, significa penetrar en la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios, ejercitándonos en reflexiones piadosas, en afectos santos y en resoluciones eficaces. Y esto facilita mucho el que nosotros vayamos haciendo determinados actos, por ejemplo, de fe, de adoración, de agradecimiento, de humildad, de contrición, de unión a nuestro Señor, de invocación al Espíritu Santo. Estos son ejemplos de meditación. Y una forma sencilla para poder meditar es leer algún evangelio, platicar con nuestro Señor. Entonces, esto es muy importante para cada uno de nosotros. Esto, hermanos, que nosotros el día de hoy hemos escuchado, es muy importante que lo vayamos aplicando en nuestra vida. Y esta es la respuesta del por qué a veces nuestra oración no es que no sea escuchada, es que no sabemos pedirle a nuestro Señor. Y en otras circunstancias, pues Dios espera el momento adecuado para darte lo que tú le estás pidiendo, porque a lo mejor en este momento no te serviría de nada, no te resultaría útil. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor y vamos a hacernos también un pequeño propósito. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, se los concederá. Pídele, hasta ahora nada le habéis pedido. Pídele para que tu gozo sea completo. Vamos a dialogar con nuestro Señor y decirle: realmente, Jesús mío, hasta ahora nada te he pedido y tantas cosas que necesito. He ido muchas veces a la iglesia, pero no rezo. He pronunciado muchas oraciones, pero sin pensar que estoy rezando, sin platicar contigo. Quiero platicar contigo, que tú sepas lo que yo pienso. Quiero contarte lo que me pasa. Y de la misma manera que se lo cuento a mis amigos, también a ti. Sé que te interesan porque mis asuntos son los tuyos. Tú puedes arreglar lo que yo desarreglo.
Tú quieres ayudarme y esperas que te lo venga a platicar. Por eso, como dice tu palabra, cuando hubieres de orar, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora en secreto a tu Padre, lejos del bullicio que distrae, lejos de los objetos que me apartan de Dios. Tú mismo, Jesús mío, me enseñas a orar. Debo seguir tu consejo. Tengo que rezar como rezan los santos, con el alma, con el corazón. Debo entrar en mi interior, olvidar mis ocupaciones y dedicarme a tratar contigo los asuntos de mi eterna salvación, a tratar del único asunto importante, del único asunto que me ocupará por toda una eternidad. Ahí en el interior de mi alma encontraré la felicidad que anhelo. Encontraré la felicidad perdida en el trato con mis amigos, la felicidad perdida en el seguimiento de los placeres y del pecado. Tan cerca de mí está la paz que no podía ni siquiera imaginarlo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis amados y amadas hermanas.